Dios lo bendiga. Hoy le quiero compartir, solo Él lo pudo hacer. Quiero que hoy veamos lo que el Señor Jesucristo llegó a hacer en su vida para lograr para nosotros todo lo que logró. La tentación del primer hombre Adán comenzó con una pregunta. Siempre. Vamos a ver cómo comenzó toda esta historia. La tentación del primer hombre Adán comenzó con la pregunta: ¿es verdad que Dios ha dicho? Esa fue la primera pregunta. La tentación del segundo hombre, el Señor del cielo, el Señor Jesucristo, también comenzó con una pregunta similar. Si tú de verdad eres el Hijo de Dios, así trabaja el adversario, con pregunta de la palabra de Dios, para llevarnos al punto de que nosotros distraigamos nuestra mente y Él pueda hurtarlo. Lo hizo con el primer Adán y tuvo éxito. Lo hizo con el segundo Adán, el Señor del cielo, el Señor Jesucristo, pero no tuvo éxito porque tenía la palabra de Dios morando firmemente en su corazón. Y le pregunto si tú de verdad eres hijo de Dios, cuando hacía muy poco tiempo la voz del Padre acababa de pronunciar: este es mi Hijo amado. O sea, cuando vos estudias la palabra y aprendes las cosas de la palabra de Dios, Él automáticamente te va y te la quiere quitar y te la quiere hacer que la contradiga. Así trabaja el adversario. La primera tentación tuvo éxito porque la palabra de Dios fue 3 veces mal repetida. La tentación al Señor Jesucristo, en cambio, se deshizo porque la misma palabra fue fielmente repetida. Es muy interesante notar que las primeras palabras ministeriales del segundo Adán, Jesucristo, fuesen escritas está. Siempre contestó eso, 3 veces repetida en ese contexto de Juan. Y que las últimas palabras ministeriales contienen una tripartita referencia de la palabra de Dios escrita. Siempre el Señor Jesucristo fue la palabra. Miren en Juan capítulo 17 y en el versículo 18 está clarito. Dice en el versículo 18 de Juan 17: versículo 8, perdón. Porque las palabras que me diste le he dado. Versículo 14. Yo le he dado tu palabra. ¿Ven qué palabra? La palabra de Dios. La palabra que me diste, tu palabra, Dios, que me diste, le he dado, decía el Señor Jesucristo. Yo le he dado tu palabra, dice en el 14. Y en el 18 dice: santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad, la palabra de Dios es verdad. No hay otra palabra que sea verdad. El adversario conocía todo esto. Por eso Satanás usó la palabra. Él también dijo: escrito está. Y él quería que se acepte escrito está, que él decía, como lo había aceptado Adán en Génesis 3. Miren en Salmo 91:11 lo que dice la palabra de Dios. Y después vamos a volver a Mateo para poder ver, digamos, lo que quiso hacer con la palabra. Salmo 91:11 dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y en Mateo 4, porque ahí está lo que él pone la palabra, porque le dice: escrito está. Mateo capítulo 4, versículo 6. Una escritura que todos la conocemos perfectamente. ¿Y qué le dice el adversario? Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. ¿Por qué? Porque escrito está que a sus ángeles mandará acerca de ti y en su mano te sostendrán para que no tropieces en piedra. ¿Era verdad? Era verdad, estaba escrito, pero lo sacó de contexto y de tiempo, porque así hacía, trabajaba con eso. Lo ponía fuera de tiempo a las cosas y fuera de contexto. Siempre hizo el objetivo que tiene
perpetuando la tradición de la serpiente y la manzana, porque sirve para la aceptación de su mentira, la ocultación de la verdad de Dios, el soporte de la tradición, la burla del infiel, la oposición de los críticos y el tropiezo de los débiles en la fe. Es tremendo, digamos, como poder ver lo que realmente, lo que él solamente pudo haberlo hecho, que fue el Señor Jesucristo, y cómo el adversario trabajó para destruir toda la obra de Dios, tanto con Adán como con el Señor Jesucristo. Y para entrar en este tema y poder ver lo que solamente él pudo haberlo hecho, y él solo lo pudo hacer, que fue el Señor Jesucristo, también ver un tema muy importante, como que fue mártir el Señor Jesucristo. ¿Llegó a ser mártir el Señor Jesucristo? Vamos a ir a Isaías 53, por favor. En Isaías capítulo 53 y en el versículo 9 vamos a leer. Y ahí vamos a trabajar 9, 10, 11 y 12, pero vamos a ver aquí, vamos a comenzar en Isaías 53, 9, cuando dice, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y esto es lo primero que quería que veamos, que esta palabra muerte, acá, en Isaías 53, 9, está en plural. En el hebreo está en plural. Se representa varios aspectos, o varias tendencias, o varias características a la vez. Eso es lo que da esa muerte, ¿no? Varias características, y eso es lo que nosotros vamos a ver, las características de la muerte del Señor Jesucristo. Esto nos lleva a que Jesús tiene varias características en su muerte. Mejor dicho, para morir físicamente tuvo que suceder algunas características o desenlaces importantes para obtener el final de su existencia. Así fue únicamente, no hubo otra forma. Miren, volvamos a Juan, y ya vamos a volver ahí a Isaías, y en Juan capítulo 10, versículo 8, ¿por qué tuvo que tener varias características? Versículo 18, perdón. Por esto, miren, por lo que dijo acá el Señor Jesucristo, dice, hablando de su vida, dice, nadie me la quita. O sea, nadie le podía quitar la vida, no lo podían matar. Nadie, no podían asesinarlo, no podía haber alguien que lo asesine. Por eso decían, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y este mandamiento recibí de mi Padre. Y es tremendo. Nadie le podía tomar su vida, la vida de él. Él no podía ser asesinado, no podía morir, en otras palabras. ¿Por qué no podía morir? Importante uno preguntarse, ¿por qué no podía morir el Señor Jesucristo? Porque el Señor Jesucristo tenía un cuerpo como el de Adán, antes de pecar. El mismo cuerpo. Adán tenía un cuerpo perfecto. En su creación fue perfecto Adán. Un cuerpo que no era mortal, ni mortal tampoco. Simplemente era perfecto, no mortal. Cuando Dios creó dentro de María el espermatozoide, en el óvulo, cuando fue la concepción divina, esa semilla era perfecta y no estaba contaminada. El problema de la contaminación fue con la caída de Adán, cuando pecó Adán. Cuando pecó Adán contaminó la sangre. Y como sabemos, como dice Levítico 17:14, que la vida está en la sangre, y la sangre, al estar contaminada, contaminó a todos los descendientes. Todos los descendientes de Adán hasta el día de hoy se contaminaron por la sangre de Adán, que pecó y la transmitió en su simiente o en su semilla, ¿no?, a través de sus hijos. Científicamente está comprobado que la línea de sangre se transmite a través del hombre y que esa línea está en la semilla. O sea que en el espermatozoide está la sangre y la vida está en la sangre. Eso, cuando Adán pecó, se transmitió a la sangre el pecado. Por eso nacimos muertos en delito y pecado. Porque la sangre de Adán se había contaminado con el pecado que había cometido. Y en cada semilla que plantó, o en cada hijo varón que él tuvo, transmitió esa sangre
contaminando hasta el día de hoy, contaminada la sangre. Dios creó esa semilla en la matriz de María, en la nueva creación. Esa fue una nueva creación perfecta, porque no tenía que estar contaminada. Acuérdense que una de las cosas para cumplirlo, la Pascua, y el ser la Pascua, como el Cordero, tenía que ser sin mancha. Y de eso estaba hablando la palabra de Dios. Él no tenía mancha, era perfecto. Esa semilla era pura, sin pecado. Esa sangre que traía la línea era sin contaminación. El Señor Jesucristo nació con ese cuerpo, con el que no podía morir. El mismo cuerpo que antes tenía Adán de pecar. Y el Señor Jesucristo no podía morir a menos que pecara como pecó Adán. Y eso es lo que vamos a ver un poco. Veamos cómo murió y cómo fueron las características de su muerte, cómo llegó a morir si él tenía un cuerpo no mortal. Porque dicen, nadie me quita mi vida, nadie, no me pueden asesinar, no lo podían asesinar, no lo podían matar, porque no era mortal. El Señor Jesucristo tenía un cuerpo como el cuerpo del primer hombre, Adán, que no era mortal, que no estaba sujeto a la muerte. Un cuerpo mortal como el nuestro está sujeto a la muerte. Hoy no podemos morir, ya, en un instante. En este momento que estoy grabando esta enseñanza me puedo morir. O se puede morir alguno de ustedes que están escuchando la enseñanza. Porque tenemos cuerpos mortales. No mortal. Pero el Señor Jesucristo no estaba sujeto a la muerte. Nosotros sí estamos sujetos a la muerte. Eso significaría que Él no estaba sujeto a Satanás. Nosotros sí estamos en nuestro cuerpo sujeto a Satanás. El Señor Jesucristo no fue un mártir. Él tuvo un proceso para poder morir. Los mártires, por más santos que lo declaren y mueran por lo que ellos creen, por su ideología, y mueren por más buenos que sean, por más santos que sean, son mártires, pero no liberan a la humanidad, y no han liberado a la humanidad. Y el Señor Jesucristo no fue mártir, porque Él tuvo un proceso para morir, porque si no, cualquier hombre que muere como mártir podría liberarlo al hombre. ¿Y para qué hubiera nacido el Señor Jesucristo? Pero no fue así. Vamos a volver a Isaías, capítulo 53, a donde estábamos recién, para ver ahora, digamos, todo el contexto de lo que le quiero mostrar. No fue un mártir, eso es lo que tenemos que saber. Él tuvo un proceso para poder morir. Es muy apasionante poder ver la exactitud y integridad de la palabra de Dios y de su precisión matemática. Versículo 10. Perdón, vamos a ver el 9 para completar todo el tema. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, plural, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largo día y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a mucho y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá el despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y eso es lo que él hizo. Él no tenía pecado, llevó los pecados por mucho y de mucho. Y esto es una revelación de lo que sucedió desde el momento en que Jesús fue hecho pecado en la cruz hasta que se sentó a la diestra de Dios. En ningún otro lugar podemos encontrar ese conocimiento. Esto es sustitución. Esta es parte de la gran verdad sustitutiva en la profecía. Él derramó su vida en la muerte a través de esa muerte. Fuimos hechos vivos, fue nuestro pecado lo que lo mató. Es su justicia la que nos da vida. Bebió la copa de la muerte para que nosotros bebiéramos la copa de la vida.
en ese poderoso ministerio, antes de que resucitara de entre los muertos, destruyó el señorío de la muerte. Cuando la muerte lo mató, se mató a sí mismo. Él conquistó el pecado cuando permitió que lo superara. Él conquistó a Satanás cuando permitió que Satanás lo dominara. Y él conquistó la enfermedad cuando dejó que la enfermedad se apoderara de él. Eso es tremendo, de poderlo ver lo que Dios hizo con él. Segunda de Corintios 5:21 dice, miren, Segunda de Corintios 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, él no había conocido pecado, no había pecado. Dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Se hizo uno con nosotros, en la debilidad, en el pecado, en la enfermedad y en la muerte espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué hizo todo esto? Para poder hacernos uno con Él en la justicia, en perfecta salud y en comunión con el Padre. Tremenda verdad. Miremos Romanos 6. Romanos 6. Se convirtió en prisionero de la muerte para liberarnos. En la mente de la justicia morimos al pecado y su dominio cuando morimos con Él. Morimos al pecado y su dominio cuando morimos con Cristo. Capítulo 6 de Romanos, versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Él ha muerto y ha sido justificado del pecado. Nosotros hemos muerto y hemos sido justificados porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado y está libre del señorío de la muerte espiritual. Ya no morimos espiritualmente. Había en la mente de Dios en la crucifixión una perfecta unidad de nosotros en Cristo. Cuando Jesús conquistó la muerte sometiéndose a ella, nosotros en la nueva creación conquistamos a Satanás sometiéndonos al señorío de Jesucristo. Nosotros y nuestras enfermedades fuimos puestos sobre Él y nos convertimos en parte de Él cuando fue hecho pecado con nuestros pecados. Somos sanados cuando nos convertimos en participantes de la naturaleza divina. Enfermedades y dolencias no pertenecen a la nueva creación. Es algo anormal en la mente de Dios que un hijo de Dios esté enfermo. Morimos con Él. Morimos al dominio del pecado, morimos al dominio de la enfermedad, morimos al dominio de la circunstancia y de los hábitos. No, pero es un hábito. Ya morimos a eso, dice, miren, primera de Pedro, 2:24. 2:24, ¿qué dice? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia. Y por cuya herida fuiste sanado. Ese era el fin, ser sanado. Por la herida de Él hoy somos sanados. Esta es la identificación. Esta es la identificación. Esta es nuestra identificación, nuestra unidad total con Él en el pecado y el juicio en la cruz. Nosotros, habiendo muerto a los pecados, su muerte y nuestra muerte son idénticas. Esto no es su muerte física. No estamos hablando de la parte física, estamos hablando de una muerte espiritual. Esto es espiritual. Él tenía que morir espiritualmente. Él participó de la muerte espiritual. Fuimos completamente uno con Él en ese juicio, para que vivamos para la justicia. Él no solo tenía nuestra naturaleza pecaminosa, sino también nuestras enfermedades. Se hizo cargo de nuestras enfermedades. Él los quitó cuando quitó el pecado.
Por su llaga fuimos curados, dice, ahí nos identificamos. Él lo quitó cuando quitó el pecado. Esto es emocionante. Estoy convencidísimo que Dios no ve en Cristo como perfecto. Totalmente y absolutamente Dios no ve en Cristo como perfectos, como la obra de Cristo que fue consumada perfecta. Cristo consumó una obra perfecta, miren Efesios 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él puso nuestra muerte espiritual en Cristo. Esta belleza es toda suya. Morimos al pecado. De una vez por todas en Cristo morimos. Morimos al dominio de Satanás y morimos a los viejos hábitos que nos mantienen cautivos. No necesitamos morir de nuevo. No necesitamos. Él, para completar el compartir, se convirtió en pecado con nuestro pecado, como se convirtió en nuestro sustituto, llevando nuestras enfermedades, como dice la palabra. Lo hemos visto bajo el dominio absoluto y el poder del adversario en la cruz. Lo vimos salir de la cruz, llevando nuestras enfermedades y pecados, mientras lo transportaban a nuestro lugar de confinamiento, porque ese era nuestro lugar de confinamiento. Podemos ver las gratificaciones de Satanás. Estaba chocho, aunque bueno, nunca se lo ve chocho, absolutamente siempre todo lo contrario, pero él estaba feliz. Podemos ver esa celebración en el infierno, lo podemos ver, cómo ellos se gozaron en todas esas cosas, cuando Satanás llevó a Jesús cautivo a la prisión. Miren Hechos 2:24. El cual, dice, al cual Dios levantó, suelto a los dolores de la muerte. O sea que estaba bajo los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por la muerte. 27. Porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. De ese lugar donde ellos festejaban y creían que tenían todo ganado. ¿Recuerdan cómo los filisteos se regocijaron por Sansón? ¿Y con qué gozo le sacaron los ojos y lo ataron con impotencia? ¿Qué día de gala debe haber sido para los espíritus diabólicos cuando aquel que había resucitado a Lázaro de entre los muertos había destruido el poder de la muerte y la enfermedad, aquel que había gobernado los vientos y la ola, aquel que había alimentado a los hambrientos, ¿se acuerdan? Había expulsado demonios y derrotado a Satanás en campo abierto, ahora fue conquistado y estaba bajo el castigo del diablo, porque estaba muriendo, estaba enfermo, le había encargado todas las dolencias de la enfermedad del mundo. Podía ver él todas las enfermedades de todos los tiempos, se lo podía ver en él. ¿Qué hora debe haber sido? Cuando los discípulos tomaron su cuerpo de la cruz, lo envolvieron y lo depositaron en la tumba de José. Lo poco que apreciaron por lo que estaba pasando y su sufrimiento. Qué poco el mundo apreciaba donde Jesús estaba y lo que estaba haciendo. Como lo hace hoy en día. Hoy el día no aprecia lo que el Señor Jesucristo hizo. Ellos colocaron su cuerpo en la tumba y el gobierno romano lo selló y puso guardia para vigilar y asegurarse de que el cuerpo de Jesús no fuera robado. Le habían oído gritar, habían perdido toda esperanza, habían pensado que era el quien iba a redimir a Israel, que lo iba a levantar en armas contra los romanos, lo iba a liberar de los romanos. Durante 3 días y 3 noches, el Cordero de Dios fue nuestro sustituto en la tumba. En ese lugar, no se olviden,
Ahí teníamos que sucumbir nosotros en ese lugar. Pero estuvo Él, quien fue nuestro sustituto. Él estuvo ahí para nosotros. Él tuvo nuestros dolores y nuestras enfermedades, nuestros pecados e iniquidades. Y allí estuvo esperando hasta que se cumplieran plenamente los reclamos de la justicia. Ahí en la muerte, 3 días y 3 noches. Una hora así nunca había sido y nunca podrá volver a ser. Tenía que haber una reunión adecuada del castigo de las transgresiones de la raza humana y Él las enfrentó. Él se convirtió en pecado, como ahora nos volvemos uno con Él cuando somos recreados, somos renacidos del Espíritu de Dios. Dios nuestro Padre nos hizo uno consigo mismo en Cristo. Dios los bendiga.